rezamos. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, aparece la oración de Jesús. Esto se enmarca dentro del Evangelio de San Juan en la oración de Jesús entre la cena de Pascua y ir a Getsemaní, entre el Jueves Santo, digamos, por la noche. Sí. Y Jesús hace una oración que recoge San Juan, y en ella lo último que pide, sí, en esa oración, dice lo siguiente. Está rezando, digamos, por sus discípulos, por sus apóstoles. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Esperemos que no nos interrumpan en este ratito, ¿vale? Bien, hay una cosa, o sea, el Evangelio según San Juan, digamos, no da puntada sin hilo, digamos, todos los detalles están medidos, quizás no por el evangelista San Juan, sino por el Espíritu Santo que ha inspirado, ¿sí? Entonces, en el párrafo anterior repite 3 veces la palabra verdad, pero en este párrafo repite 4 veces la palabra uno. Que sean uno. Que sean uno. Que ellos también sean uno en nosotros, para que sean uno como nosotros somos uno. Y 4, para que sean perfectamente uno. Bien, eso tiene una intencionalidad. ¿Sí? Los números, como os he contado muchas veces en la escritura, en el mundo hebreo, tienen su significado, así como 1 hace referencia a Dios, 2 hace referencia a la complementariedad, 3 hace referencia a la verdad, 4 hace referencia al mundo creado, al orbe. ¿Sí? Bien, pues que sean uno es para que el mundo 4 crea que tú me has enviado. ¿Sí? Bien, este es el deseo de Jesucristo, ¿sí? Eso no es discutible, ¿sí? El deseo de Jesucristo es que seamos una sola cosa. ¿De quién está hablando? ¿De todo el mundo? No, de todas las gentes, ¿no? Está hablando de sus apóstoles. La oración es por sus apóstoles, para que ellos sean uno. Entonces, digamos, esto es como una oración, digamos, intraeclesial, digamos, hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro. Que todos sean uno. ¿Vale? Bien, a partir de ahí, después de la resurrección del Señor y de la efusión del Espíritu en Pentecostés, comienza a caminar la Iglesia, ¿sí? Bien, el Señor sabe, digamos, que los discípulos, excepto Judas, eran cada uno, digamos, de su padre y de su madre, que eran diferentes, de caracteres diferentes, maneras de ser, ¿vale? Pero lo que Él anda buscando es que sean uno en la fe, y ese es el deseo, digamos, de Dios. Digamos, cuando nosotros decimos el credo, decimos que la Iglesia es una, no 48.000, sino una. Digamos, la asamblea, la eclesía, digamos, es una, ¿no? Bien, en torno a esto, quería decir, ¿no?, que después de Pentecostés,
cuando la Iglesia empieza a caminar, lógicamente en cualquier grupo humano, como entre los apóstoles hemos visto en los evangelios, ¿no?, hay sus diferencias, a veces sus discusiones, a veces, ¿vale? Pero lo que les une, lo que hace de ellos una sola cosa, digamos, es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo que envía en Pentecostés. Aunque sean de temperamentos distintos, digamos, no es lo mismo Pedro que Tomás, no es lo mismo, no es lo mismo Pedro que Juan, para nada, no son completamente distintos. Entonces la Iglesia comienza a caminar, ¿vale? Y con el tiempo empieza a ver sus cosas, digamos. La Iglesia de Jerusalén, digamos, quedan de acuerdo, digamos, que Pedro se va a dedicar a los judeocristianos, digamos, mientras que Pablo se va a dedicar a los gentiles, teniendo en cuenta sobre todo a los pobres. Cuando habla de los pobres, los anahuim, habla de los pobres entendiendo los pobres intra-eclesia, digamos, los pobres entre los cristianos. Pero bien, así está la cosa, ¿vale? Y entonces comienzan los problemas, ¿vale? Porque no solamente es Pablo el que predica, también predica Pedro, predica de la primera comunidad cristiana, ¿vale? Y entonces hay sus celos y sus recelos y sus historias, ¿vale? Entonces en la primera epístola a los Corintios de San Pablo dice el capítulo 1: os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar y no haya entre vosotros divisiones. Y no haya entre vosotros divisiones. No está hablando a toda la ciudad de Corinto, está hablando a los cristianos de Corinto, a los que siguen, a los nazarenos, digamos, a los primeros cristianos. Y no haya entre vosotros divisiones, lo repito por tercera vez, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Existen discordias entre vosotros. Dice, no haya entre vosotros divisiones. Existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de Pedro, o yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? O sea, esto es tan viejo como... ¿sí? Esto es antiquísimo, ¿sí? Las discordias entre vosotros. Bien. Un poco más adelante, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo va a hablar del cuerpo, ¿sí? La Iglesia como un cuerpo. Bien. Dice, del mismo modo que el cuerpo es uno, volvemos a repetir las 4 veces que Jesús dice uno, que todos sean uno, ahora lo dice Pablo. Lo mismo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, uno, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. Cristianos provenientes del judaísmo, griegos, cristianos esclavos, cristianos libres, y todos hemos recibido un solo espíritu. No 14.000 espíritus, sino un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Hablábamos de la pluralidad, ¿vale? Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído?
y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Es absurdo, ¿sí? Entonces tenemos que entender, yo creo, la pluralidad, ¿sí? O sea, la Iglesia no es una cosa totémica de un solo bloque, ¿no? O un ejército donde todos van, todos son lo mismo, están uniformados, sino que tiene montones de carismas, ¿sí? Y eso engrandece, digamos, a la Iglesia, porque la Iglesia es un misterio de comunión. Durante mucho tiempo, y muchos lo hemos sufrido en nuestra propia carne, ha habido una eclesiología de elegidos, ¿sí? Algunos estaban iluminados por la verdad y los demás éramos parte, o sea, y desde esa élite, digamos, los demás formamos parte de los personajes del Evangelio, los escribas, los fariseos, ¿vale? Éramos los malos. Dices, dentro de la misma iglesia, dice, pero ¿no éramos todos hermanos? ¿O resulta que hay unos hermanos que son más hermanos que los hermanos? ¿O hay clases? ¿No? Hay unos que son más cristianos que los cristianos porque están en la élite. Si permiten, yo recuerdo que se hablaba en el seminario de las denuncias proféticas, ¿no? Agárrate cuando venían las denuncias proféticas. Bien, somos todos hermanos, ¿sí? Y formamos parte de un mismo cuerpo. Es verdad que el hígado no tiene por qué entender que funciona la mano o cómo funciona o cómo deja de funcionar. O el ojo no tiene por qué entender cómo el pie funciona. Pero aun siendo distintos, porque lo somos como los apóstoles, formamos parte de una unidad. Y si interiormente no formamos una unidad, el Señor nos repite 4 veces en el Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal, antes de ir al huerto de los olivos, el gran deseo, que todos sean uno. Uno. No hay una élite, o no debe haber una élite, sino que todos tenemos derecho, formamos parte de la gran familia, no estructura, sino familia de los hijos de Dios. Bien, os leo un último texto, ¿vale? En la carta a los Filipenses, el capítulo 2, vuelve a resurgir el mismo problema, ¿vale? De la unidad entre los cristianos, ¿sí? Así pues, os conjuro, otra vez os conjuro, en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Atentos, que esto deberíamos escribirlo en piedra. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad. Atentos, esta es la frase cañón, la frase top, ¿no? Considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual su propio interés, no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. A lo que voy es que de una eclesiología de élite, ¿vale?, de los que están en la verdad, o supuestamente están en la verdad, que juzgan a todos los demás, creo que debemos de pasar a una eclesiología de familia, donde cada cual considere a los demás como superiores a sí mismo, ¿vale? Entonces, en las reuniones de curas, o en las reuniones de los grupos parroquiales, ¿sí?, o entre los, no sé, son 5.300, no sé cuántos son, bueno, los que sean, todos los obispos del mundo. ¿Buscar la unidad en qué? Buscar la unidad en el amor, considerando cada cual a los demás como superiores a ti. De tal manera que uno no puede juzgar al otro, ¿sí?
Yo recuerdo cuando me ordené hace unos cuantos años, en las reuniones de curas a veces había discusiones, pero toda la discusión se acababa cuando se metían con un grupo, no diré cuál, ¿vale? Pero se metían con ese grupo y todos llegaban a la comunión perfecta. Todos estaban de acuerdo en que había que odiar y rechazar a lo que se llama el enemigo necesario, ¿sí? Es aquel grupo al que todos les tienen manía, ¿vale? ¿Por qué? Porque ni la mano, ni el ojo, ni el pie entienden al hígado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, yo creo que hubo un tiempo, digamos, en el que en la iglesia, cuando llevabas un tiempo en la iglesia, uno decía que había perdido la inocencia original. ¿Sí? Yo creo que, sinceramente lo digo, yo creo que hay que volver a la inocencia original. ¿Sí? De tal manera que, aunque otros, ¿sí?, sean distintos, que lo son, y tengan otros carismas, ¿sí?, y tengan una fundadora, un fundador que tuvo no sé cuántos dones de Dios, ¿no? No voy a decir nombres, ¿vale? Y que fundó lo que sea, una orden religiosa, un movimiento apostólico, o sea, la acción católica, cualquier cosa, ¿vale? Uno debe volver a la inocencia original, considerando que si el Espíritu Santo suscita en su iglesia cosas, todas esas cosas que suscita la iglesia son válidas, sobre todo por sus frutos. O sea, quiero decir, la iglesia en esto es muy sabia, ¿vale? Sobre todo por los frutos que da, ¿vale? Y si da mucho fruto será que es bueno, ¿sí? Esta es la cosa. Entonces, a lo que voy es cambiar de una eclesiología mesiánica, ¿no?, de un movimiento o una orden religiosa o quien sea, da igual. Pasar a una eclesiología de comunión, ¿vale? Porque a veces en esa eclesiología de élite, ¿vale?, se puede hacer daño a los otros, ¿sí?, a los demás, ¿vale? Y eso tiene mal arreglo, ¿sí? Porque, claro, lo que dice el Espíritu Santo a través de San Pablo es que todos tengan un mismo amor, o tengamos un mismo amor, que no hagamos nada por rivalidad, ¿vale? Es que quería poner ejemplos, pero no los puedo poner, ¿vale? No hagamos nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Me refiero dentro de la iglesia, no estamos hablando de una antropología buenista de todo el mundo, no. Dentro de la iglesia, esto es fundamental, la unidad, ¿sí? Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Bueno, pues esto es lo que os quería decir, no me voy a alargar, sí, porque se me puede ir la lengua y empezar a hablar de unas cosas y de otras, y no es plan, ¿no? Sino todos, ¿sí? Todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Sobre todo si no están, digamos, si no tienen el catolicismo como un barniz cultural, ¿no?, sino que viven la fe, unos y otros, pero dentro de, ¿vale? Digamos, esto no es para los de fuera, es para los de dentro, ¿sí? Si cada uno vive su fe, lo vive con honestidad, ¿no?, creo que debemos volver a la inocencia original, ¿sí? Eso no es un deseo romántico, son las mismas palabras, ipsísima verba Jesús de Jesucristo, ¿sí? Que todos sean uno, que todos sean uno, que todos sean uno, que todos sean uno, que todos sean perfectamente uno, ¿sí? Que nos podamos querer, cada uno con sus cosas. Uno no tiene por qué, el hígado no tiene por qué entender que el pulmón funciona de una manera, ¿sí?, pero forma parte del cuerpo, ¿sí? No es ajeno
no son esos. ¿No? Como decía la parábola del hijo pródigo, ese hijo tuyo. No. Es este hermano mío. Es este hermano mío. ¿Sí? No es una ingenuidad, son las palabras de Jesucristo. ¿Sí? Que todos sean perfectamente uno. Nos vemos. Venga, adiós.